Vale, pues seguimos con lo que estábamos viendo. Bueno, seguimos, ¿no? Que vamos a cambiar de un poco de tema dentro del apartado de elementos constitutivos de circuitos integrados. Vamos a analizar ahora la parte de la polarización de los circuitos integrados. Vamos a ver fuentes de corriente, espejos de corriente y circuitos direccionadores de corriente. Bueno, pues vamos a estudiar la fuente de corriente de un punto de vista más profundo. Vamos a empezar con la fuente de corriente, el espejo de corriente con MOS, la fuente básica, que es justamente esa que tenéis ahí en la figura. Y para definirlo con profundidad, o para tratarlo con profundidad, la fuente de corriente, lo que vamos a definir es el concepto de ganancia de corriente, o Current Transfer Ratio, que es un cociente entre la corriente que va a obtener realmente a la salida, lo que te va a dar la fuente, y su cero, en relación con la corriente que circula por el transistor de referencia, que es la IRREF. Lo que vimos en componentes era que si esos dos transistores eran iguales, pues la corriente I0 iba a ser igual a la IRREF. Pero eso no es del todo cierto, porque hay pequeñas diferencias entre el transistor Q2 y Q1 que hacen que las dos corrientes no sean exactamente iguales. Lo primero que tenéis que hacer, y vamos, el objetivo de ahora de este apartado es pues, evaluar, determinar ese valor de I sub 0 y ver qué relación existe con la IRREF, que veremos que no es exactamente 1, salvo que estemos en unas condiciones muy particulares, ideales, que realmente casi no la vamos a encontrar nunca. Bien, entonces el objetivo es determinar el valor de I sub 0. ¿Cómo se empieza? Siempre empezar considerando que el transistor Q sub 1, la tensión early es infinita. De esa manera, pues planteamos, ¿qué ecuaciones planteamos? Pues sabemos que la corriente de referencia, que es la que circula por la resistencia, va a ser igual a la que circula por el drenador y por lo tanto por la fuente, ¿no? Porque por la puerta no circula ninguna corriente. Y esa corriente es igual pues, a esta expresión, la expresión típica de un transistor en la zona de saturación, porque sabemos que ese transistor está en saturación. Cuando tenemos el drenador y la puerta cortocircuitados, sabemos que este transistor está en saturación. Por lo tanto, utilizamos la expresión que tenéis ahí puesta para saturación y además tenemos que decir que esa corriente que circula por el drenador, además es la corriente que circula por la resistencia. Por lo tanto, simplemente es diferencia de potencial V de D menos la tensión del otro extremo, pero la tensión del otro extremo, ¿cuánto va a ser? Pues puede ser VDS o VGS del transistor 1. Porque entre estos dos puntos te está cayendo VGS1, que coincide también con VGS2. Eso va a ocurrir siempre porque están en paralelo. Además, repito, además, en este transistor, este coincide con la VDS1. Eso va a ocurrir siempre, en esta configuración. Entonces, tenemos que la corriente de referencia es diferencia de potencial entre la propia resistencia de referencia y ya tenemos, de ahí podríamos obtener, fijaros que de esta ecuación podemos obtener el valor de VGS sin ningún tipo de problema. O sea, tenéis que empezar siempre por ahí, que es como empezamos en componentes. Ahora bien, nosotros sabemos que la tensión early no es infinita, tiene un valor finito y además estamos ahora en un entorno que os acabo de decir, vamos a trabajar con transistores donde la tensión early es más pequeña que los transistores discretos que habíamos trabajado en la asignatura de componentes.
Vamos, no es que hayamos trabajado en componentes, es que los discretos normalmente la tensión early es más grande y se puede considerar casi infinita, y sin embargo los circuitos discretos, por la reducción de las dimensiones, como ya mencioné también el otro día, pues hace que esa tensión early pues, sea cada vez más pequeña. Entonces afecte más al resultado. ¿Qué quiere decir esto? Pues que entonces tendríamos que plantear, si la V es finita, tenemos que plantear pues, el efecto, o incluir el efecto de la tensión early o de la tensión de la modulación de la longitud efectiva del canal, habría que incluirla también en las ecuaciones del MOS. Entonces, ¿qué hacéis? Que no se le ocurra a nadie de partida, decir, que como es finita, pues voy a utilizar esta expresión de partida, no, siempre empezar con este valor. Ya lo hemos mencionado en otras ocasiones. Suponer VA infinito, le dais un valor aquí a VGS y después despejáis esta VGS y la ponéis en función de esta otra y aquí sustituís el valor de la VGS anterior. Entonces en 2 o 3 iteraciones pues podéis obtener un resultado bastante más aproximado, que normalmente no hay mucha diferencia. Entre el valor primero y el segundo hay muy poca diferencia, salvo que tengamos una VA pues, realmente pequeña. Pero el procedimiento es este, que no se le ocurra a nadie hacerlo así. Si no le da tiempo a alguien, mirad que no me da tiempo, que me voy a liar, pues voy a despreciar esto. Pues lo decís, se desprecia, ¿no? Este término no lo voy a tener en cuenta. Porque me he encontrado yo casos que de partida empiezan con esto y claro, se te va la hora tratando de resolver esta ecuación, que es una ecuación de tercer grado, de primeras. Entonces no tiene sentido, ¿no? Entonces, repito, empezar siempre por aquí. Bien. Eso ya tenemos caracterizado entonces VGS1 y VGS2. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el valor de VGS1 y VGS2, que ya está calculado, ¿eh? Repito, con las ecuaciones, a ver, con estas ecuaciones. Aquí ya tenemos, con estas ecuaciones podemos sacar VDS1, que es igual a VGS1 igual a VGS2. Ese es el primer paso. Y ahora, siguiente paso. Vamos a determinar el valor de I0. Por aquí vamos a suponer dos casos. Aquí lo que normalmente se da el valor de I0 en lo que se conoce como caso nominal. ¿El caso nominal cuándo es? Cuando VDS2 coincide con VS1, que es igual a VGS1. Que no tiene por qué. Sí, pero el caso nominal se define de esta manera. Vamos a ponerlo así incluso para que no veáis que esto es igual. Por definición, el caso nominal es cuando VDS2 coincide con VDS1. Que no es lo normal. Y ahí lo pongo aquí, lo normal es que sean distintos. Pero vamos a suponer que son iguales. Vale, entonces si son iguales, ¿qué ocurre? Bueno, pues primero, cogemos la expresión ya completa para la corriente de referencia que circula por el transistor Q1, que es la misma que hemos puesto antes, teniendo en cuenta el efecto early. Y aquí pongo tensión early, en vez de poner la tensión early, pongo la tensión early por unidad de longitud y lo multiplico por la longitud del transistor del canal 1, porque no tienen por qué tener los dos transistores la misma longitud. Pueden tener longitudes distintas. Entonces, ese es el único detalle con respecto a la expresión que habíamos puesto antes. ¿Cuál es la corriente I0 que circula por el otro transistor? Pues como si VGS1 es igual a VGS2, estamos diciendo que VDS2 es igual a VDS1, pues entonces, y estamos viendo que este transistor, el Q1, estaba en saturación. Si las tensiones de puerta son iguales, las tensiones de drenado son iguales y Q1 está en saturación, el Q2 tiene que estar en saturación, porque estamos con las mismas condiciones, ¿no?
Por lo tanto, utilizamos también ahí la expresión de la corriente de drenador del transistor 2 en saturación. Fijaros que aquí he puesto la relación de aspecto W partido por L, puede ser distinta. Esta anchura dividido por la longitud del transistor 1 o el transistor 2 puede ser completamente distinta. De hecho, es que tú puedes decir, yo tengo aquí una corriente de referencia de 1 miliamperio y aquí puedo querer 2 miliamperios. No tiene por qué ser igual, lo podemos hacer, veremos qué se tiene que cumplir. Bien, y aquí lo mismo, ¿no? Ponemos la tensión Early por unidad de longitud por la longitud particular de este transistor. Supongamos, y aquí es donde viene un poco la hipótesis, para poder hacer una simplificación y que salga un resultado más o menos sencillo, supongamos que las tensiones Early de los dos transistores son iguales. La tensión Early por unidad de longitud es exactamente igual, porque es un parámetro tecnológico. Cuando tú fabricas los dos transistores en la misma oblea, ese parámetro es el mismo para todos. Lo que va a ser diferente va a ser la longitud de los dos transistores. Supongamos que no hay mucha diferencia. Supongamos que no hay mucha diferencia. Entonces, en ese caso, si yo divido I nominal entre Iref, I nominal que es cuando VDS2 es igual a VDS1, entonces si digo, si VA' por L2 es aproximadamente igual a VA' por L1 y estoy considerando que VDS2 es igual a VDS1, pues este paréntesis y el de arriba y el de abajo es igual. VGS1 y VGS2 son iguales, luego esto es igual. Entonces, al final, ¿qué me queda? Pues W partido por L del transistor 2 entre W partido por L del transistor 1. Entonces, si yo quiero que la corriente de mi fuente sea 2 veces la corriente de referencia, pues lo único que tengo que hacer es que la relación de aspecto de los transistores, tengo que hacerle 2 veces el doble, el transistor 2 con respecto a la primera. Si quiero 3 miliamperios y aquí tengo la referencia 1, pues ponéis la relación de aspecto 3 veces la del transistor 1. Simplemente jugar con las dimensiones. Lo dice al fabricante y dice, mira, que me haga este transistor con estas dimensiones, porque yo necesito una fuente de corriente de tanto. Y el otro pues te hace unas máscaras, pues de acuerdo con lo que tú le hayas dicho. Claro, este es el valor nominal. Este es el valor nominal. Repito que lo normal es que no sean iguales. ¿Por qué? Hombre, porque es que esto va a estar variando. Tened en cuenta que esta fuente de corriente la vais a introducir en un amplificador. Y el amplificador pues, va a estar variando la tensión. Esto va a ser la tensión de salida. Esto va a ser la tensión de salida de vuestro amplificador. Y aquí tenéis el amplificador. Aquí va a haber variaciones de tensión. W0 no va a estar estático a VDS1. Tomará el valor que sea. Por lo tanto, esto es una situación que se llama nominal. Es un caso muy particular. Es un caso muy particular. ¿Qué pasa en otras situaciones donde no se cumpla que VDS1 es igual a VDS2, que es lo más normal? Hombre, pues que tenemos que tener en cuenta el efecto Early del segundo transistor. Entonces, vamos a localizar donde teníamos el valor nominal. Vamos a suponer, aquí vamos a representar la curva I sub D en función de VDS del transistor 2. Esto es para el transistor Q sub 2. Esta es una curva corriente-tensión, I sub D en función de VDS para VGS2 igual al VGS1 que hemos obtenido en la primera transparencia. Para este valor de tensión, pues tenemos esta curva. Vamos a suponer que el valor nominal es este. Que tenemos esta corriente, la corriente nominal, que acabamos de calcular, para
un valor de VDS2 igual a VDS1 igual a VGS1. Te repito, este es un caso particular. ¿Qué pasa si nosotros estamos trabajando ahora una tensión VDS2 diferente? Que es lo más normal. Pues evidentemente voy a tener otra corriente. Pero como tenemos un efecto Early, si no tuviéramos efecto Early, pues tendríamos una recta completamente horizontal y la corriente sería la misma, pero tenemos una diferencia de corriente. ¿Cómo se puede calcular esto? Pues esto es muy fácil. Si esto lo linealizamos, si esto lo consideramos como una línea recta, se puede considerar que es una línea recta, pues simplemente lo único que tenéis que hacer aquí es una triangulación. Y decir lo siguiente, pues que la altura de este triángulo, que es I0, el valor que no conozco, menos el valor nominal, que lo acabo de calcular antes, dividido por la base del triángulo, que es la VDS nueva, menos la VDS nominal, que es VGS1, eso aquí tiene que ser igual. Pues a la pendiente de esta recta. Y la pendiente de esta recta, ¿cómo la llamábamos nosotros? Esa no era la resistencia de salida, la inversa de la resistencia de salida, porque es corriente entre tensión. Lo llamamos 1 partido R0, 2 para el transistor 2. Y no se calculaba como el valor de la corriente entre la tensión Early. Acordaros de cuando estábamos estudiando en componentes y introdujimos por primera vez la tensión Early. Realmente en vez de dibujar esto de esta manera, dibujamos unos curvas de este estilo. Con una escala un poco más distinta a la que tenemos aquí. Y decíamos, es que aquí estamos trabajando con triángulos equivalentes. Esta altura entre esta base es lo mismo que esta altura entre esta base. Esta base no es ni más ni menos que la tensión Early. Y la altura era precisamente el valor de la corriente nominal. La altura es de este triángulo. Lo que pasa es que, claro, aquí con esta escala, si hacéis un zoom y lo agrandáis, pues no se ve digamos, la aproximación o la triangulación, ¿no? Los triángulos equivalentes, ¿no? Esta altura entre esta base es igual a esta altura entre esta base. Es decir, aquí he despreciado pues, un poco la caída potencial que hay en la zona triodo, pero que realmente sabemos que esos son 0,2 voltios, 0,3 voltios aproximadamente, que es una cosa muy pequeña, ¿no? Se puede despreciar. Por eso aparece esto. Por eso utilizamos aquí esto de corriente nominal. Bien, pues simplemente aquí despejáis el I0. Simplemente esto, multiplicáis el denominador, lo lleváis para arriba, despejáis aquí el I0 nominal y tenéis esta otra expresión. Ya tenemos el I0 en función de la VGS1 y del nuevo valor de VDS2, que es distinto de VGS1. Fijaros que si VDS2 coincidiera con VGS1, que es el valor nominal, pues I0 igual a I0 nominal. Y aquí ya lo que hacemos es coger la expresión que teníamos antes para I0 nominal, que era igual a la corriente de referencia por la relación de aspectos entre los dos transistores, el 2 y el 1. Todo multiplicado por esta corrección que viene entre paréntesis debida al efecto Early. Y por lo tanto ya la ganancia de corriente, el valor de I0 entre Iref, pues entre aquí lo tenéis, ¿no? Relación de aspecto, que sería valor nominal y la corrección por el efecto Early. Y lo que acabo de decir, si V0 coincide
con la VDS1, que es la VGS2, pues entonces en ese caso estamos en el caso nominal. Y tendríamos solo la relación de aspecto. ¿Vale? Entonces, fijaros que son correcciones frente a lo que habíamos visto en la asignatura de componentes. Primero, es que en componentes nos quedamos con el caso nominal. No estábamos trabajando con el caso nominal. Para nada introdujimos el efecto de la tensión Early. Y además, normalmente decíamos, los dos transistores son iguales, las relaciones de aspecto son iguales, con lo cual la corriente I0 coincidía con la corriente IREF. Pero no tiene por qué. No tiene por qué, porque yo puedo conseguir, yo puedo hacer la corriente, yo es que necesito una corriente de tanto, y yo tengo una corriente de referencia en otra parte del circuito. Entonces puedo tener aquí, pues, si la corriente de referencia es 1 miliamperio, puedo tener una parte donde quiera 2 miliamperios, otra parte donde quiera 3 miliamperios. Entonces, pues tú vas fabricando transistores dependiendo de tus necesidades. Simplemente le vas cambiando el área, la W y la L, para conseguir la corriente que tú necesites. Así de sencillo. Pero tener cuidado porque la corriente no es exactamente la nominal. Que hay una dependencia. El efecto Early puede ser importante. Y aquí tenéis los pasos, aquí tenéis todas las indicaciones para calcular esa nueva tensión, o esa nueva corriente de vuestra fuente de corriente real, porque esto ya es una fuente de corriente real. Bien, vamos a pasarnos ahora a analizar la fuente básica, la fuente de corriente básica, pero utilizando transistores bipolares. Aquí vamos a distinguir tres situaciones. Uno, el caso ideal, otro, el caso nominal y otro, el caso real. Vamos a estudiar tres situaciones. ¿Por qué tres situaciones? Pues porque con el transistor bipolar se complica un poco la cosa, porque ahora la corriente de base no es cero. Mientras que antes en el transistor MOS la corriente de puerta era cero, ahora la corriente de base ya no es cero. La corriente esta y sub B1 y sub B2 son distintas de cero. Entonces esto trae también pequeños problemas, en el sentido en que la I0 no va a ser exactamente igual a la corriente de referencia. Corriente de referencia. ¿Cuánto vale esta corriente? Pues vamos a ver. Fijaros, la corriente de referencia tiene que ser igual a la corriente de colector del transistor 1 más la corriente que se va por aquí. La corriente que se va por aquí después se bifurca en I sub B1 e I sub B2. Entonces yo tendría que escribir realmente esto. Pero el caso ideal es suponer que la beta se hace infinita. Vamos a suponer que la beta es infinita. En ese caso, si la beta es infinita, pues vosotros sabéis que IB es igual a I sub C partido por beta. Entonces, en este caso, la corriente de base tendería a cero. Y por lo tanto estaríamos en la misma situación, que en el caso del MOS. No hay corriente por I sub B1 ni por I sub B2. Entonces la corriente de referencia, pues en este caso sería igual a VCC menos la tensión base emisor del transistor 1, que coincide con la tensión base emisor del transistor 2, esto pasa siempre, y además, al estar cortocircuitados el colector y la base, pues siempre se va a cumplir esta condición. Colector emisor igual a base emisor del transistor 1 igual base emisor del transistor 2. Eso siempre, por las conexiones que tenemos aquí puestas, ¿no? Esto hace que este transistor siempre esté en activa. Esto hace que este transistor siempre esté en activa, el transistor Q1. Bien, esto por un lado, por T por R.
y esto hemos dicho que va a ser aproximadamente igual a I sub C1. Si además, en la consideración de caso ideal, añadimos que la tensión Early es infinita, ¿eso qué quiere decir? Pues simplemente que la corriente de colector la puedo yo poner como la corriente, la I sub S1 por elevado a VB1 partido V sub T. No hago ninguna corrección por efecto Early. Simplemente ya sabemos cuál es la relación entre la corriente de colector y la tensión base emisor, ¿no? Una constante que depende de la temperatura, recordad que esto depende de la concentración intrínseca de portadores y por tanto de la temperatura, por esta exponencia. Fijaros que aquí hemos despreciado estos términos, por ser beta tendiendo a infinito. ¿Qué pasa con la corriente I sub 0? Pues en este caso la corriente I sub 0 coincide con la propia corriente de colector del transistor 2. Ahí no se bifurca para nada la corriente en ningún sitio. Y como estamos en el caso de tensión Early infinita, pues simplemente utilizo la misma expresión de antes. Simplemente ahora pues, tendré una nueva constante porque esto depende del área también. La corriente I sub S no solamente depende de la temperatura, sino también del área de la unión base-emisor del transistor. Y aquí tenemos que escribir pues, VB2 partido V sub T. Bien, pues con esta aproximación, ¿qué hago yo? Pues simplemente esto es I sub S2 elevado a VB2 partido VT, I sub S1 elevado a VB1 partido VT. Como las dos tensiones base emisor son las mismas, pues lo único que me queda es el cociente de constante I sub S2 y I sub S1. Y aquí la única diferencia entre uno y otro es el área del dispositivo. Todos los demás parámetros son parámetros tecnológicos o la propia temperatura, pero la temperatura es la misma para toda la olea. Y por lo tanto, al hacer el cociente de estas dos constantes, lo que va a salir es el cociente de área de las dos uniones base-emisor de los dos transistores. Entonces, si fueran iguales, si el área fuera igual de los dos transistores, ¿qué ocurre? Pues que el valor de la corriente I0, en el caso ideal, coincidiría con la corriente de referencia, que es como normalmente hemos ido trabajando también en componentes. Decíamos, bueno, al final, porque es que es lo que hacíamos, cogíamos la beta tendiendo a infinito, V sub A lo hacíamos a infinito y quedaba esto, que la corriente de salida era la corriente de referencia, decíamos, el espejo de corriente, la corriente que pasa por aquí es la que pasa por el otro lado. Sí, pero que quiero recalcar en las condiciones en las cuales hicimos esa hipótesis. Y ahora ya vamos al siguiente paso, ahora estamos en electrónica básica. Es que esto no ocurre normalmente. Primero, lo normal es que tú quieras sacar corrientes distintas de la de referencia, no tiene por qué ser exactamente igual a la referencia, el doble, el triple o 2,5, 1,5 veces. Supongamos que es un número natural de veces la corriente que quieres sacar por aquí con respecto a la de referencia. Supongamos aquí el caso m igual a 2. Bueno, ¿cómo se representa esto? La forma de representarlo no es hacer un transistor más gordo ni nada de esto, simplemente aunque en la oblea, en cuanto a la oblea, lo que hagas será un transistor con el área doble, si quieres doble corriente, tú has fabricado un transistor con el área doble, la forma de representarlo en un circuito, en un dibujo, es pues, duplicar, en el caso de M igual a 2, duplicar los transistores. Los pones todo en paralelo, ¿no? Entonces, de esta manera, ¿qué ocurre? Pues fíjate que la corriente que viene por aquí, la idea es que la corriente que viene por aquí sería la base, es la suma de la que viene por el transistor 1 más la del transistor 2. La que viene por el colector es la suma
de este transistor y este otro. Y la corriente de emisor, pues lo mismo, ¿no? La corriente de emisor, pues la suma de las dos corrientes de emisor. Es una representación, repito, esto es una representación, no se fabrican así los transistores, se ponen los tres cosas, los tres elementos en paralelo. Esto es un diagrama, ¿no? Esto es un dibujo, una forma de representar, para darte una idea de que si la corriente que pasa por aquí es Iref, la que vendrá por aquí, la I0 ideal, pues será 2 veces la Iref. Si quieres 3, pues pondrías otro transistor. ¿Quieres 4? Pues pondrías 4 transistores. Esa es la idea. Si quieres 2,5 veces, ya eso no se hace. No se pone medio transistor, ni uno más pequeñito, ni nada de eso. Entonces se pondría de otra manera. Pondría un transistor con un índice de M igual a 2,5 y ya está. O aquí, lo pondríamos aquí simplemente. ¿De acuerdo con esto? Así, primera cuestión, que bueno, no tienen por qué ser las corrientes iguales. Pero no vamos a estar ni en condiciones ideales, ni vamos a tener una tensión early tampoco muy grande, porque estamos con dispositivos integrados, donde ni la beta grande, ni la VA tampoco grande. Entonces vamos a pasar ahora al caso nominal. Vamos a coger el mismo circuito, pero vamos a considerar que ya VA es finito, beta es finito, pero vamos a suponer que la tensión colector emisor del transistor 2 coincide con la tensión del transistor 1, que es igual a la base emisor del 1 y la del 2. Repito que esto que tenemos aquí, estas dos igualdades últimas, eso se cumple siempre. Lo que no se tiene que cumplir es esto. ¿Se puede dar o no se puede dar? ¿Qué ocurre si se da? ¿Qué ocurre si se da? Pues vamos a ver lo que pasa. Bien, vamos a suponer que la M es igual a 1. Tenemos una corriente más o menos igual a la corriente de referencia. ¿Eso qué quiere decir? Pues que las áreas de los dos transistores tienen que ser iguales. Y si las áreas son iguales, la constante y su S1 y su S2 van a ser también iguales. Por otro lado, las tensiones Early, en el caso de los transistores bipolares, la tensión Early es un parámetro tecnológico. ¿Por qué? Porque dependen de la anchura de la base. Y la anchura de la base, cuando tú fabricas el transistor, que ya lo hemos pintado esta mañana, pues tú fabricas primero el colector, difundes primero el colector sobre un sustrato, después difundes el emisor y después difundes, perdón, la base y después el emisor, ¿no? Entonces, la anchura de la base no es ni más ni menos que la separación, o la diferencia que hay entre estas dos uniones, la emisor base y la base colector. Y tú cuando difundes, cuando tú vas difundiendo estas regiones en la oblea, tú lo haces lo mismo para toda la oblea. No dices, aquí voy a hacer una difusión más profunda, aquí menos profunda, aquí voy a meter más impureza, aquí menos impureza. No, aquí tú lo haces a la vez todo. Si tienes 1000 transistores, los 1000 transistores tienen la misma profundidad de base, la misma profundidad de emisor, la misma profundidad de colector. ¿Por qué? Porque imagínate, un circuito con 1.000.000 de transistores, por supuesto 1.000 eso es nada, y 1.000.000 es también casi nada, pero ponle 1.000.000 de transistores en una oblea. No, yo es que quiero este de esta manera, este de esta manera, pues tendrías que hacer 1.000.000 de procesos, eso no tiene sentido. Que tú para ahorrar, cojo toda la oblea, hago todo de golpe de una vez. Ahora, para abajo de una vez. En ancho, tú puedes decir, oye, pues mira, me hace una máscara así, la otra más larga, la otra más ancha. Eso sí lo puedes hacer, porque tú haces una máscara y la haces una vez. Una máscara la diseñas una vez. Venga, yo diseño esta máscara, la pongo aquí y una vez que tengo eso ya fabrico. Pero la máscara la puedes fabricar una vez. La puedes diseñar como te dé la gana, porque lo mismo te da que sean todos los cuadradicos iguales, que uno más grande, otro más pequeño. Eso lo haces una vez.
Y sobre esas máscaras ya difunde y fabrica los distintos transistores, ¿no? Pero para abajo lo hace una vez también. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Pues como la tensión early es el efecto de la modulación de la anchura efectiva de la base, y eso depende de las dimensiones de las difusiones que tiene en el transistor, y eso es lo mismo para todos los transistores, pues esa tensión early va a ser la misma. O sea, aquí no hay problema, ¿eh? Aquí no va a haber problema porque aquí esta tensión early sí va a ser igual. Lo que no va a ser igual es esto, ¿eh? En principio, es decir, vamos a suponer que m es igual a 1. Bien, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos que para el transistor IC1, la IC1, por la expresión que teníamos antes, pero añadiéndole ahora ya el efecto de Erling. Para la corriente de colector del transistor 2, lo de antes, lo que hemos escrito en la transparencia anterior, pero teniendo en cuenta el efecto de Erling. Bien, ahora, corriente de referencia. Hombre, la corriente de referencia, voy a escribir lo que teníamos antes, que era la IC1 más IB1 más IB2. Ya no puedo despreciar las corrientes de base, porque la beta estoy suponiendo que es finita. Entonces ya la corriente de referencia no es la corriente de colector. Como las tensiones base-emisor son las mismas, la corriente de base del 1 y del 2 va a ser la misma. Y encima también tenemos las mismas corrientes, tenemos las mismas corrientes, va a ser lo mismo. Por lo tanto, yo puedo escribir, en este caso, IC1, aquí sería, hombre, vamos a ver, yo escribiría IC1 partido por beta más IC2 partido por beta. Suponer que la beta, yo debería escribir esto, ¿no? Yo debería escribir esto. La corriente de base, yo debería escribirlo de esta manera. Y la I0 sí coincide con IC2. La I0 sí coincide con IC2. Entonces, si ya no son iguales, ya IC1 y IC2 no van a ser iguales. Bueno, no van a ser iguales. No van a ser iguales porque, vamos, IC1 y IC2, sí, IC1 y IC2 son iguales, no, IC1 y IC2 sí, son iguales porque VB1 y VB2 son iguales, están en paralelo, y estamos suponiendo que VC1 es igual a VC2. Entonces, si las tensiones colector-emisor son iguales, las tensiones base-emisor son iguales y las áreas son iguales, IC1 es igual a IC2. Entonces aquí yo puedo escribir sin ningún tipo de problema IC1 por 1 más 2 partido por beta. I0 igual a I2. Y ahora ya calculo el cociente de la I0 nominal, porque estoy considerando que la tensión colector-emisor del 2 es igual que la del 1, con respecto a la corriente de referencia, pues nada más que tenéis que dividir. IC2, que es igual a IC1, entre IC1 por 1 más 2 partido por beta, pues tenéis este valor. ¿Qué pasa si beta tiende a infinito, como en el caso anterior? Porque el valor I0 coincide con I de referencia. Estaríamos en el caso ideal, lo que hemos visto en componentes. ¿Qué ocurre si beta es por dar un valor, beta 100? Pues si hacéis cálculos, lo que cometeríais sería un error de un 2%. Siempre la corriente nominal más pequeña, la corriente I0 más pequeña que la de referencia. ¿Cuánto? En este caso, para beta 100 va a cometer un error de un 2%. Aproximadamente, si tenemos en vez de 1 miliamperio, si la referencia es 1 miliamperio, por aquí se circularía pues 0,98 miliamperios. Esa es la idea. Entonces, la beta, ¿qué ocurre? Pues que te está produciendo un error. Y hay una pequeña diferencia con respecto al valor que tiene de referencia original.
Eso no ocurría con el MOS, porque el MOS es que estábamos en la situación ideal, porque como las corrientes de puerta eran cero, no teníamos que hacer este tipo de corrección. Sin embargo, en el bipolar sí. Entonces esto se conoce como error de la beta. Seguimos. ¿Qué pasa si ahora m es distinto de 1? Por lo tanto, entonces las áreas son distintas. En la misma situación de antes, VA finito, beta finito, si ahora el factor m es distinto, eso significa que las corrientes I sub S1 y I sub S2 son distintas. Seguimos manteniendo que la tensión Early es la misma. Entonces, bueno, pues escribimos esto. Las mismas expresiones de antes, no toca. Lo que pasa que ya IC1 no es lo mismo que IC2, porque IS1 y IC2 son distintas. Si hacéis el cociente, IC2 entre IC1, pues será el cociente de las constantes IS2 entre IS1, que es lo que definimos como factor M, ¿no? de diferencia. Factor multiplicativo, que no es el doble. Yo quiero que la corriente Q2 sea el doble que esta. Poner el doble de área. Bien, entonces, ¿qué ocurre con la corriente de referencia? De nuevo, la corriente de referencia, la IC1 más IB1 más IB2. Entonces, por un lado tenemos que escribir IC1 más la IB1 y por otro lado la IB2, que es este otro término. La IC2 coincide en este caso con la I0. Y ahora si tú divides, ¿qué es lo que obtienes? Pues simplemente, fijaros, aquí donde ponga IC2, donde ponga aquí IC2, puedo poner yo M veces IC1. Esto lo meto aquí y pongo M veces IC1. Entonces tengo IC1 que multiplica a 1 más M partido por beta. Y arriba, esto lo puedo poner también yo como M IC1. Entonces, si dividís, pues el IC1 se te va a ir. Y entonces os queda justamente este factor que estáis viendo. Si M es igual a 1, pues recuperamos lo de antes. 1 más 2 partido por beta. Se recuperaría lo mismo que tendríamos, que hemos visto anteriormente. ¿Vale? Es muy complicado esto, ¿no? ¿Qué pasa ahora en el caso real? Cuando tenemos en cuenta el factor, el efecto Early. Bueno, pues si nosotros el valor nominal es este, pero yo realmente trabajo una tensión VC2 distinta, pues hacemos exactamente lo mismo que antes. Vamos a triangular, decimos la altura entre la base de este triángulo, que no es ni más ni menos que esto, el valor nuevo I0 menos el valor nominal entre V0 menos el valor VBE, que coincide con VC1 y con VC2, del caso nominal. El caso nominal es la inversa de la resistencia Early, que se calcula como el valor nominal partido de la tensión Early, si es que es igual que antes. De aquí me despejáis el valor de I0, si aquí me despejáis el valor de I0, pues sería igual a I nominal, este sería el valor nominal, que es el que acabamos de calcular, M partido 1 más M más 1 partido por beta, por el efecto de la tensión Early. Y aquí ya lo tenéis todo. Si aquí tendríais, si M igual a 1, pues aquí tendríais un 2% de error, pero aquí también tendríais un error, dependiendo del valor de V0. Aquí la I0, pues no tiene por qué ser igual a la I de referencia, o 2 veces la de referencia, tenéis un error. Entonces tenéis el error de la beta y por otro lado el error que causa la tensión R. Pero que, como acabo de ver, que tampoco es complicado. Esto es simplemente triangular, hacer una triangulación. Con esto se sale, podría hacer el cálculo de ese nuevo valor de la I sub 0. O sea que es sencillo. No hay que hacer, es que hay unas expresiones muy gordas, muy fales, muy difíciles, ¿no? Triangular. Y ya está. ¿Alguna pregunta? Pues ya más o menos lo tenemos casi todo, ¿eh? Pues ya podemos definir de manera precisa el valor de la corriente de salida de una fuente de corriente real, teniendo en cuenta tanto el factor beta como la tensión Early, en el caso del bipolar, y la tensión Early en el caso de los MOS.
Y repito, la parte esta, siempre analizarla en condiciones ideales, ¿eh? Siempre en ideales. Después le metéis consideraciones no ideales, pero siempre empezar de lo fácil, ¿eh? Empezar siempre con lo fácil. Si se os olvida, mira, es que no tengo tiempo, que prefiero hacer esa aproximación. Soy consciente que voy a perder un puntillo, pero prefiero ganarlo en otra parte. No me empecéis ahí a lo bestia, analizando esta etapa con todas las idealidades, porque no lleváis a ningún sitio. Siempre poquito a poco, haciendo aproximaciones. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosa? Pues nos vemos ya la semana que viene.